Bienvenidas, bienvenidos quienes nos escuchen en el presente, en el futuro. Pues bueno, aquí estamos, Círculo de Pensamiento Latinoamericano, este día con el tema de la 4T y Latinoamérica. Invitamos a una compañera que es especialista, yo le digo especialista por su conocimiento, su trayectoria como periodista y también como formadora política. Alina Duarte es una persona que le ha tocado batallar para hasta estar donde está. Viene saliendo de una asamblea en su comunidad aquí en Milpalta y agradecemos mucho que estés con nosotros, Alina. Te damos la palabra hasta por 30 minutos. Adelante. Hola, compañeros y compañeras. Pues primero, Elia, Fernando, gracias por la invitación a este espacio. La verdad es que les agradezco bastante. Pues sí, venimos saliendo de una asamblea aquí en San Bartolomé, Xicomulco. Entonces veníamos corriendo para estar presentes. El tema que nos cita el día de hoy, pues la verdad es que es multifactorial y podríamos estar hablando por horas. Sin embargo, yo sé que a lo mejor los intereses de quienes están aquí podrían enfocarse en algún caso en particular, así que bueno, lo que voy a tratar de plantear es algo muy general en el momento en el cual se da la cuarta transformación, y ya en algo más específico, pues sí les pediría que ahondemos en ello ya en las intervenciones. El tema de la cuarta transformación en América Latina a mí me parece que tendría que ser fundamental de debate, no solamente hoy en México, sino en toda la región, dado que nos encontramos en lo que se considera y que hay bastantes elementos para reflexionar en torno a lo que se considera el segundo ciclo, segunda oleada de los gobiernos progresistas. Estos tienen algunos elementos muy particulares en común, que son desde la redistribución de las riquezas, todo esto que vimos con los programas sociales, el invertir en infraestructura, pero sobre todo incluso también en una nueva forma de concebir desde el progresismo las políticas públicas. Van acompañadas también de una nacionalización de los recursos naturales y de la nueva rectoría del Estado, la recuperación del Estado en la rectoría de la toma de decisiones, contrario a la década de los 80s y 90s que vimos pues un desmantelamiento de los estados, la privatización, la entrega a unos cuantos de pues, los grandes capitales, pero de las grandes, pues sí, los grandes, ¿cómo decirlo? Los sectores, ¿no? Del país. Entonces, en el momento en el que se empieza a dar marcha atrás a estos modelos es con la victoria de Hugo Chávez en diciembre del 98 y la llegada del propio Chávez a la presidencia en el 99, que inicia su mandato con una asamblea constituyente que pues marca un antes y un después para América Latina y se considera de las constituciones más avanzadas dentro de la región. A Hugo Chávez le seguiría Evo Morales, le seguiría Néstor Kirchner, le seguirían varios gobiernos de izquierda en lo que sería la primera o la llamada década ganada, en donde 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza en la región. Entonces, después vino un impasse en la década de los 2000, cerca del 2010, mediados de los 2000, sí, mediados de la segunda década de los 2000, en los cuales las derechas empezaron a ganar espacios e incluso a fortalecer también esta parte ideológica con la llegada de Donald Trump, que a propósito de lo que estaban hablando, que no alcancé a escuchar todo, me hubiese gustado bastante escuchar esta parte. Donald Trump llega en enero del 2017 a la presidencia y eso repercute directamente en una América Latina que comienza a consolidar gobiernos no solo de derecha, sino de ultraderecha. Empiezan a llegar los Jair Bolsonaro, ¿no? Por ejemplo, o en el caso de Chile también tuvimos a Sebastián Piñera, que digo, no es como que hubiera varios gobiernos de izquierda que le antecedieron, pero sí se esperaba un poco más de Michelle Bachelet en el caso de Chile. Y en el caso de El Salvador, pues ahora vemos a una Nayib Bukele que viene después de una guerra civil, incluso él venía del frente de izquierdas, sin embargo, él renuncia para lanzarse a la presidencia y es empoderado también por el propio Donald Trump. Entonces, ante ese ciclo regresivo de las derechas dentro de la región, lo que vemos es un denominado segundo ciclo. Y digo que está bastante en debate esto de los ciclos, ¿no? De gobiernos progresistas, estos conceptos, porque también no es que no se explique simplemente como un primer ciclo y luego un retroceso y luego un segundo ciclo, sino que van inspirados también en los primeros, pero simplemente es para lo tomo yo en referencia para diferenciarlos tempoespacialmente. Este segundo ciclo de gobiernos progresistas pues contaría en su momento
con la regresión del golpe de Estado de Evo Morales, con Lucho Arce, que ahora pues Bolivia es muy particular. En el caso de Ecuador, pues ya no se incluiría, dado la elección de la derecha de Noboa, ¿no? Pero también antecedido por Guillermo Lasso. Viene también ya en este segundo ciclo un nuevo mandato de Lula da Silva, pero que ya no tiene las ventajas y las condiciones ni garantías que tuvo en sus primeros dos mandatos. Gana con cerca de 3 millones de votos, que en realidad es nada en un país de más de 200 millones de habitantes. Entonces las elecciones se vuelven bastante complicadas para este tercer mandato de Lula da Silva. También vendría un Gustavo Petro, y empiezo a caracterizarlos porque es muy variado a diferencia del primer ciclo progresista. Son muy diferenciados ahora los del segundo ciclo. Hablo de las contradicciones o también retos que llegó a tener pues Gustavo Petro, porque digo Lula da Silva, pero ahora con Gustavo Petro pues es un gobierno que me parece es de los más fuertes ideológicamente hablando en la región, pero que no ha logrado consensos para sacar todas las reformas que se habían propuesto. Entonces se ha quedado mucho en el tintero. Pues sí, lo hemos admirado y apoyado sus posturas en torno a Palestina, en torno a muchos temas, pero no ha logrado consolidar una agenda como sí lo ha tenido la Cuarta Transformación. Es en ese segundo ciclo que surge la Cuarta Transformación en 2018, y que también hay que señalar que no es que México se quedara atrás, ¿no? Sino que hubo un fraude en el 2006 que le impidió llegar a ese primer ciclo. Después una compra de votos en el 2012, y es hasta el 2018 que irrumpe la Cuarta Transformación en estos gobiernos progresistas. La verdad es que en este segundo ciclo yo creo que es de los gobiernos más fuertes por todas las tareas que ha sacado, por este tema de la nacionalización de los bienes de la nación. En el caso de litio se nacionaliza, pero también los recursos petroleros. Hace unos días en la mañanera escuchábamos también el tema de las gasolinas, cómo se ha sostenido, pero en general se retoma nuevamente al Estado como el eje rector de la vida pública económica, pero también incluso ideológica, ¿no? Tal vez no es un gobierno que se asuma socialista o anticapitalista como muchos y muchas quisiéramos, pero por la vía de los hechos, lo cierto es que ha sacado muchas más reformas que otros países, aún considerando la pandemia y el proceso inflacionario que se da después de la guerra en Ucrania, ¿no? Que vimos que eso generó pues un proceso inflacionario a escala global. En México, pues resulta ser un tanto la excepción a todo lo que venimos viendo, no solo en América Latina, sino en el mundo, y el avance de las derechas, de grupos fascistas en los congresos, en Europa, en América Latina, sino también pues vemos cómo es que en América Latina pues va sembrando y va siendo la cabeza de facto, aunque no se determine así como, digamos, así mismo, ¿no? Como el liderazgo natural en América Latina. Esto yo se lo adjudico a varias razones. Una es México por fin comienza, después de décadas, comienza a mirar al sur en ciertos términos, juega un rol fundamental en el golpe de Estado a Evo Morales, a Pedro Castillo en el caso de Perú, llama a parar el bloqueo en contra de Cuba, establece una nueva relación también en torno a Venezuela. Recordemos, durante el gobierno de Peña Nieto, México estuvo a la cabeza de la conformación del llamado Grupo de Lima, lo cual con México se revierte, ausentándose, haciendo vacío dentro del Grupo de Lima, el cual por la vía de los hechos también termina desmantelándose. México también establece la presidencia pro tempore en la CELAC, que es un organismo que, a diferencia del ALCA o de Alianza del Pacífico, es fundado por las izquierdas latinoamericanas, es fundado por Hugo Chávez y por Fidel Castro, y después se van sumando varios países hasta consolidarse la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que permite establecer una nueva relación dentro del continente. Esto contemplando a México, pero hay otros organismos que también se crean durante los últimos 20 años que también hay que considerar que fueron desmantelados por la victoria de las derechas, como en el caso de la UNASUR, que pues al llegar Guillermo Lasso, Jair Bolsonaro y todos estos personajes pues terminan haciéndole vacío, ¿no? Y fortaleciendo la Alianza del Pacífico. O también en el caso del ALBA-TCP, que también llega a muchos países del Caribe. Es el ALBA, la Alianza Bolivariana, Tratado de Comercio entre los Pueblos, que también llega al Caribe, y llega también en el caso de América del Sur a varios países. México no es parte del ALBA, sí es parte de la CELAC, no es parte de la UNASUR.
pero también pues empieza a cuestionar México varios de los organismos internacionales. Entonces, yo creo que ahí en la política exterior es mucho más visible ese giro de 180 grados del gobierno mexicano. Hay otras que son, bueno, puntos complicados, contradicciones, ¿no? Inherentes a los propios procesos, pero en la política exterior en donde es más visible este cambio, ¿no? Este momento, por ejemplo, que pues le lleva incluso a ser cuestionado y que a lo mejor nosotros no se dimensionó tanto en México, pero el haber condecorado con el águila azteca Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, fue algo que pues no, no solo va, no solo, digamos, pone el acento en dónde está hoy México en su política exterior, sino que también va a contrarreloj de países que siguen tratando de excluir a Cuba del escenario internacional. Entonces, en ese sentido, la política exterior ha sido muy rica en muchos sentidos, el establecimiento, por ejemplo, de programas sociales que se llevan a cabo en México, pero también se establecen en Honduras, en El Salvador, incluso también en Cuba, estaba proponiéndose llevarse a cabo en Haití, pero por las condiciones hoy en Haití eso se impidió. Eso también marca una antes y un después. E incluso también la participación de México en la cumbre, la no participación de México en la cumbre de las Américas a nivel mandatario, eso también, pues, digamos, envalentonó a varias de las izquierdas para cuestionar la cumbre de las Américas, fundada en 1994 en Florida, pues digamos que cuestionó también si ese era el espacio que quería América Latina seguir ocupando o no bajo los intereses de Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. Y la otra es algo que incluso me comenzó a resonar, les soy honesta, hace apenas unos días entrevisté a una compañera que se llama Stephanie Weatherby, que ella es mexicana, pero lleva muchos años viviendo tanto en Estados Unidos y ahora vive en Sao Paulo. Ella es de la Asamblea Internacional de los Pueblos. Y yo le preguntaba, ¿no? Que cómo se miraba México en América Latina y me decía algo que a lo mejor me llegaba yo mucho a escuchar, aun cuando viajando a otros países pues me consta, ¿no? Que hay mucho interés, pero hay poca comprensión sobre lo que implica la cuarta transformación. Y eso es algo que me gustaría pues dejar aquí también en este espacio, porque creo que nos correspondería a varios, a varias, seguir impulsando ese internacionalismo que a mí me parece tiene que ser fundamental hoy en los debates, no solo entre gobiernos, sino entre los pueblos. Me decía mucho que no se entiende primero esto que pues parecía para nosotros ya un eslogan tal vez, ¿no? Una marca, la 4T, ¿qué es la 4T? Cómo explicar la cuarta transformación, pero también incluso cuáles son las otras tres transformaciones. No hay, decía Stephanie, esa pedagogía desde la cuarta transformación para internacionalizar el proceso que se lleva a cabo en México y que tendría que obligarnos a hacerlo, especialmente ahora que son las derechas y las ultraderechas quienes están teniendo varios de los espacios de debate en el escenario internacional. Entonces, pues eso a mí me llamaba mucho la atención porque creo que hemos minimizado cómo es que México de facto ha tomado varios de esos caminos digamos, en la región, ¿no? De potenciar ciertas relaciones, ciertas discusiones, pero que al fin y al cabo todavía nos mantenemos alejados. Y eso pasa en muchos de los eventos a donde he tenido la oportunidad de ir, en donde, pues, por ejemplo, no hay gente incluso de Morena, ¿no? En eventos internacionales, en el Foro de Sao Paulo llegan a ir 2, 3 personas, no hay ese debate internacionalista que creo que se debería de dar. Entonces, México, en resumen, yo sí creo que ha marcado un antes y un después dentro de la nueva política exterior de la región, ha logrado sembrar eso que sembró Chávez, me parece fundamental decirlo, en otro momento, en la década de los 2000, en temas de la reorganización de lo que él consideraba, retomando a Bolívar como la patria grande, el establecer nuevas formas de relación entre iguales. Y hoy México, incluso hay un discurso que si no me equivoco es en junio o julio del 2022, en donde en el aniversario, o 2021, en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar,
a mí me parece que es un parteaguas en lo que sería ya después la política exterior mexicana, en donde Andrés Manuel cuestiona la doctrina Monroe, cuestiona la Organización de Estados Americanos, pero también cuestiona la política directa con Estados Unidos, en donde dice, después de 200 años, yo creo que es tiempo de empezar a vernos entre iguales. Y quienes estamos aquí sabemos y creo coincidiremos más bien en que la hegemonía de Estados Unidos es algo que no podemos negar. Por la vía de los hechos, pues Estados Unidos tiene aliados, tiene intereses, pero no tiene amigos, ¿no? Entonces, México creo que parte de la idea de que hay esa hegemonía estadounidense, pero que también hoy México puede empezar a cambiar de alguna forma la relación con Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que va a tirar la hegemonía estadounidense, ni mucho menos, ¿no? Ya quisiera yo, o que incluso se declare, ¿no? Antiimperialista, pero sí el hecho de que incluso México, con la nueva producción que tiene, porque también se ha consolidado un mercado interior que tal vez no es todavía en los términos que quisiéramos, pero se ha destinado parte fundamental de esta transformación también para fortalecer la política de soberanía alimentaria o en general, ¿no? La soberanía en múltiples entendimientos. Eso ha llevado a repensar la relación con un Estados Unidos que sí sigue siendo pues un hegemón, pero que también ha obligado la propia hegemonía de Estados Unidos y el propio imperialismo a repensar la reconfiguración multipolar del mundo. Es decir, el hecho de que Estados Unidos haya decidido establecer sanciones políticas en contra de un montón de países, ha orillado a ese montón de países a reorganizarse, ¿no? A través de los BRICS, a reorganizarse con nuevas relaciones comerciales con China, con Rusia, con la India. Entonces, también ahí México pues ha vuelto en ese sentido el primer socio comercial. Habría que poner también los acentos, porque ahora en esta reconfiguración que me parece buena y me parece necesaria y urgente, también se le está apostando mucho al nearshoring, que a mí me parece que es pues también una neocolonización, ¿no? De decir, ahora nosotros vamos a hacer la mano de obra barata y entonces ahora que estamos discutiendo la disminución de la jornada laboral a 40 horas, pues nos vienen con que pues hay que repensarlo, ¿no? Que hay que reconsiderarlo porque las economías internacionales y nacionales tal vez no estén de acuerdo, pero que tiene que ver con la gran apuesta del nearshoring. Eso también tendríamos que estarlo debatiendo e incluso consolidando debates sobre el cooperativismo, sobre lógicas también de mercado distintas, ¿no? En lo nacional y cómo fortalecer también esas soberanías y los grandes capitales transnacionales. Entonces, bueno, México, digamos, está dando ejemplos de un montón de cosas, a mí me queda claro, en temas de soberanía energética, soberanía alimentaria, en temas de la reconfiguración del sistema de salud, el tema de las pensiones, la nueva política laboral, ¿no? Que pues el simple hecho del aumento de más del 100% del salario mínimo, todo ese tipo de cosas son decisiones y políticas que ya quisieran gobiernos progresistas haber implementado en los últimos años. Eso es envidiable y es algo que se tiene que reconocer, lo cual no implica que no tengamos que debatir cosas que siguen siendo problemáticas, que siguen siendo un reto en temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y teniendo obviamente Estados Unidos de vecino que quiere que los narcos sean declarados terroristas para invadirnos en cualquier momento, también es problemático que no sigamos repensando y discutiendo, que a mí, yo a estas alturas les juro, no me da la cabeza para entender cómo desmantelar una economía criminal de estas dimensiones que ha tenido no solo ya en México, sino en Colombia, en Ecuador. Digamos, los grandes problemas de las izquierdas en América Latina son exactamente las mismas que está teniendo en México también a gran escala en términos de la economía criminal, porque no solo es el narcotráfico, es toda una economía que se basa, ¿no? En la expoliación, en la explotación, tanto de cuerpos como de territorios, como de personas, como de migrantes. Es decir, no es solamente la venta de marihuana, ¿no? O sea, es una economía multifactorial que a mí me cuesta mucho trabajo desmantelar, pero que también me siento obligada hoy a estar tratando de dar más esos debates y tratar de entender todo eso. ¿Qué otros retos tiene la cuarta transformación? Fortalecer ese diálogo permanente con una América Latina asediada tanto militarmente con decenas, cientos de bases militares de Estados Unidos, que también está dispuesta a construir un horizonte conjunto. Estamos obligados a repensar también qué tipo, ¿no? de gobiernos queremos,
más allá de democracias electorales. Es decir, cómo fortalecemos esto que a mí, yo no me canso de decir, me parecía sumamente y me sigue pareciendo sumamente revolucionario el consolidar los comités de base en defensa de la cuarta transformación. Eso tiene que llevarse a cabo, no solo para dar debates, sino para disputar en la praxis también la transformación política, económica, ideológica de este país. Así que, pues, eso es algo que también se está dando en menor, mayor medida en otros países, pero que sí me parece que a veces en México no terminamos de dimensionar lo histórico que estamos viviendo y lo envidiable que es también, por ejemplo, para países de la región estar debatiendo algo como la reforma al Poder Judicial, que ha dado golpes de Estado, que ha inhabilitado políticamente a personas de la izquierda, que ha perseguido, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando hoy simplemente con una de las 20 reformas, que es la reforma al Poder Judicial, me parece histórico. Entonces, como verán, son un montón de temas que abarca el México, América Latina, la 4T. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí en espera de que podamos tal vez pues, retomar los puntos para ahondar en ellos. Gracias, Alina. Híjole, ya ven por qué les digo que ella trae así el tema, lo trae muy fresco, tiene una capacidad de generar tantas, provocar tantas reflexiones en tan poco tiempo. Y bueno, yo nada más sería como un poco el hincapié a la mejor porque la semana pasada tuvimos una lectura de Hernán Ubiña y una compañera del instituto decía, es que Hernán hace una crítica muy severa a los gobiernos progresistas de la primer ciclo, en donde dice, no hicieron nada en términos de formación, de construcción de poder popular y ahora pues en el segundo ciclo esperamos, ¿no? Que haya estos dos caminos paralelos. Yo un poco contraargumentando a la compañera le decía, creo que no es tan severo Hernán en su texto, sino más bien está haciendo una crítica a lo que faltó, ¿no? En términos de movimientos de vanguardia, movimientos en la calle. Y esto justo tú lo vienes a reforzar cuando dices, pues nos está haciendo falta estos vínculos, este internacionalismo latinoamericano que empiece a generar otra especie de movilización que coadyuve, porque en el primer periodo probablemente estaba muy clara la lucha frontal contra el neoliberalismo, ¿no? Contra ciertas políticas que eran básicas, hasta decían en términos de derechos humanos, pero más bien era de supervivencia de clase, ¿no? Y dice Ubiña, tendríamos que estar en estos nuevos ciclos generando más, todavía más movimientos, más calle, más hermandad entre los pueblos latinoamericanos para justamente revertir lo que vuelve a ganar la ultraderecha. Porque a lo mejor, como también ya lo expresó mucho mejor Alina, en el tema de la ultraderecha no solo es en Europa, hay como saltitos, ¿no? En Latinoamérica. Y yo terminaría con esta cuestión que ella Alina nos vuelve a poner en este momento, en el presente en México, cuando de pronto tenemos a una Altagracia Gómez hablando del dichoso capitalismo consciente, siendo consejera de nuestra querida doctora Claudia Sheinbaum, cuando en realidad se supone que tendríamos que profundizar, ¿no? Los cambios, el dichoso segundo piso de la 4T, que hace falta explicar qué es la 4T y qué significaría para América Latina, y que esto en realidad, pues como dicen las de la Mesa Roja, no le demos un eufemismo, son las maquiladoras en México, que la contaminación y la explotación laboral pues es conveniente para esta forma de relocalización, ¿no? De negocios. Entonces, sí es importante que hagamos ese hincapié porque siempre lo hemos dicho en este espacio crítico, estamos a favor de nuestra clase, somos conscientes de nuestra clase, estamos apoyando el gobierno de la 4T y los planteamientos del proyecto de nación, pero hay cosas que podrían parecer un regreso, ¿no? Allí como, ¿por qué negociar de esta manera? ¿Por qué volver a meter personajes como la heredera de Minsa y Dina, que pues fueron beneficiarios del neoliberalismo? ¿Por qué volverlos a aceptar, no? O sea, como que pareciera que algún mensaje ahí no está quedando. Pero bueno, yo ya le paro ahí, le daría la palabra a mis compañeras, compañeros, levanten su manita para que les demos hasta por 5 minutos, por favor, 5 participaciones. ¿Quién empieza? Fer, adelante. No, pues placer tener a Lina aquí. La verdad es que agradecerle comentarle a los compañeros del círculo que viene prácticamente saliendo de una
asamblea y se está, ahora sí que derrapando, está entrando aquí a compartir con nosotros todo esto que ya ha comentado, lo cual valoramos muchísimo en este espacio. Sabemos que siempre es difícil estar combinando los trabajos en territorio, en la calle y obviamente los espacios virtuales, ¿no? Estar compartiendo prácticamente es dedicar toda una vida a esta actividad, lo cual agradecemos mucho. No, pues es que lo que nos planteó Alina fue un panorama muy, muy amplio, ¿verdad? De todo lo que prácticamente nos dio un recorrido no solo histórico, sino de sobre todo las aplicaciones que han tenido los gobiernos progresistas en cuanto a políticas públicas, en cuanto a su propia forma de gobierno, y eso es muy interesante. A mí yo lo que rescataría de lo que nos comentaba es este hecho de pensar a los gobiernos progresistas no como gobiernos que hayan propuesto políticas idénticas, ¿no? Cada gobierno tenía sus características, sus formas específicas, sus alcances, y eso es algo que como agentes de la izquierda tenemos que empezar a comprender. Y sobre todo algo que tenemos que seguir asumiendo es que las características de nuestro territorio, las formaciones políticas que existen y económicas van a ir configurando la manera en que nosotros tenemos que actuar ante esa realidad. Es muy bonito el compartir experiencias con otros espacios, ¿no? De América Latina, Venezuela, Cuba, por poner algunos, ¿no? Bolivia, es Chile, pero siempre pensando en el horizonte que nosotros queremos construir en México, no como como diría María Tegui, no como copia y calca, ¿no? Sino más bien nosotros en nuestras propias condiciones, qué es lo que podemos construir en este momento histórico. Y creo yo que la cuarta transformación ha sido una respuesta en ese sentido, aún con sus limitaciones, nos está dando un camino de hacia dónde estamos avanzando de manera conjunta. Ahí viene un tema interesante, ¿no? Que es ya no lo platicaba Lina, ¿no? Los gobiernos progresistas del pasado y después este segundo turno, ¿no? Que estamos viviendo actualmente, no por dividir, como ella decía, de manera tajante un proceso histórico, sino más bien para ir entendiendo qué herencia nos dejaron los gobiernos del pasado y los gobiernos actuales en qué condiciones se está viviendo, ¿no? Yo, ya para terminar mi comentario, diría que muchas veces se hacen unos análisis sobre los gobiernos progresistas, sobre la situación económica o material que dejaron en sus territorios, ¿no? Tanto en Venezuela, entendiendo su contexto antiimperialista, en Bolivia, ¿no? Con la situación de los pueblos indígenas y sobre todo la plurinacionalidad. Pero también es importante repensar qué hicieron estos gobiernos en la parte de la conciencia, en la parte ideológica, que eso es fundamental, ¿no? O sea, cómo se cruza el aspecto material con la parte ideológica y cada uno de esos gobiernos cómo afrontó esta situación en mayor o menor medida. En el caso de la Cuarta Transformación, pues tenemos este movimiento que nosotros denominamos la Revolución de las Conciencias, que es un proceso en construcción todavía, que estamos tratando de definir una narrativa tanto hacia adentro del país, como bien decía Lina, hacia afuera, ¿no? Que hacia afuera pues todavía no se llega a dar una buena comunicación y entendimiento sobre lo que es ese proceso de la revolución de las conciencias. Creo que va a costar mucho trabajo, sabemos que estar con las personas en la calle tratando de explicar de boca en boca, ¿no? En los espacios virtuales, es complicado a veces llegar a públicos muy amplios, pero todos vamos haciendo nuestro esfuerzo en ese sentido. Y yo para terminar, le preguntaría a Alina, ¿no? ¿Qué elementos, por ejemplo, de esta, lo que aquí llamamos revolución de las conciencias, ella ha visto en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha construido en Venezuela con las comunas o en Bolivia, en los propios territorios, en Chile. ¿Cómo han afrontado los gobiernos progresistas este reto de buscar, digamos, incidir en el asunto ideológico en territorios tan grandes o con poblaciones tan amplias como en sus propios países? Creo yo que eso le dejaría como pregunta nada más. Gracias. Gracias, Fer. Adelante, Miguel. Ok, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Bien, pues bueno, mis comentarios son respecto a los peores escenarios que podemos imaginar en los próximos años. Yo estoy preocupado por la cuestión de seguridad, la cuestión de militarización y nuestra cercanía con Estados Unidos. Desde hace ya muchos años vemos que existe una estrategia de Estados Unidos de catalogar a los cárteles de la droga como terroristas. Y yo creo que
No han quitado el dedo del renglón. Esta estrategia todavía está presente y está ahí como que latente esta posibilidad. A mí me da malas señales ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, ya habíamos comentado en alguna sesión anterior el carácter bonapartista del gobierno de Claudia Sheinbaum, el hecho de posicionarse, bueno, desde Andrés Manuel, ¿no? El posicionamiento por encima de las clases para regularlas. Entonces, a Claudia Sheinbaum le va a tocar en esta etapa histórica negociar más con los banqueros, con los grandes capitalistas, dar concesiones al pueblo, más programas sociales, la demagogia, ¿no? Eso lo vimos desde que lo primero que hizo fue decir, vamos a lanzar 2 programas sociales más, que va a ser apoyo a niños y apoyo a mujeres de más de 60 años. Bueno, a mí eso se me hace, bueno, como por qué, ¿no? O sea, se me hace como que un poco demagógico, no tan necesario. O sea, sí es necesario, pero así como que siento que se me hizo sospechoso el hecho de que lo haya dicho como una de sus primeras medidas, ¿no? Como si quisiera ganar legitimidad, eh, esta cuestión de asegurar la popularidad a toda costa. Bueno, mi preocupación que mencionaba es en relación a Harfuch, que se me hace como que es una persona que está siendo impulsada muy sospechosamente desde que lo vimos como candidato a jefe de gobierno eh, por intereses oscuros. O sea, es una persona que pinta como para ser presidencial para 2030. Y entonces también me preocupa un poco la cuestión de la seguridad en el sentido de que ese es el gran reto, ese fue el gran reto de Andrés Manuel. Si nosotros vemos las cifras, creo que le ha costado mucho trabajo bajar la violencia, bajar el feminicidio, bajar ciertas cuestiones que existen en México. Para empezar, su estrategia de seguridad a largo plazo, ¿no? La estrategia de combatir las raíces y decir, vamos a crear empleos para que los jóvenes decidan un empleo legal y formal a involucrarse con el narcotráfico, con los negocios ilegales. Esta estrategia de largo plazo de Andrés Manuel es posiblemente, bueno, yo dudo que esto vaya a dar resultado en los próximos años, porque existe una cultura, como lo mencionan, una cultura que está presente en todos los medios de comunicación, que en la música, en las películas, en las series, en los productos de la cultura, en el que a la juventud la llaman a enriquecerse pasando por encima de la ley y lo más rápido posible, un enriquecimiento fácil en toda esta cuestión de la narcocultura, de la cultura del consumo, de las drogas, la violencia, el alcohol, bueno, la misoginia. Todos estos productos culturales son demasiado fuertes y yo veo que también ahí la cuarta transformación tiene una deficiencia en el aspecto cultural, en el que no se ha propuesto una alternativa cultural, ¿no? O sea, se tiene esta base económica que decimos, bueno, vamos a generar empleo, vamos a generar estabilidad social, estabilidad económica, empleo, crecimiento económico, proyectos de infraestructura, pero la cuestión, la lucha de las ideas, la cuestión eh, de una alternativa cultural, ¿no? Al capitalismo, no se ha luchado por eso. Entonces, por eso que dudo que se vaya a tener éxito en la lucha contra el narcotráfico, contra los cárteles, contra la inseguridad, la violencia. Entonces, como que yo siento que todas estas cosas se están conjugando para que se siga apostando a este discurso de que son terroristas, y entonces finalmente la intervención de Estados Unidos, ¿no? Intervención militar, porque, bueno, vivimos tiempos en los que puede esperarse eso. Son momentos de crisis para el imperialismo. Gracias, compañera. Y bueno, ese es mi primer comentario, ¿no? Ese es el gran reto. El gran reto es una propuesta, digamos, cultural de la cuarta transformación que le ofrezca una nueva vida, una nueva forma de vida a los jóvenes, que no sea el capitalismo. Gracias. Gracias, Miguel. Adelante, Víctor. Sí, muchas gracias. Hola a todas y todos y muchas gracias, Alina, por la estupenda exposición que nos brindaste. Muchas gracias. Yo quería plantearte 2 preguntas. Una, porque me sentí bien identificado cuando mencionaste que en la 4T pues no había esas referencias socialistas, ese marco socialista, desde que algunos
hemos entendido a la izquierda. Yo quería preguntarte, a partir de eso, ¿qué tipo de izquierda ves tú que es la 4T? ¿Cómo te resuelves tú esa pregunta habiendo reconocido que pues no es la izquierda socialista, sino es otro tipo de izquierda? ¿Cómo te lo planteas tú? Y segunda pregunta, aprovechando también el gran, como bien dijo Fer, el gran panorama latinoamericano que nos planteaste. Decía Fer, subrayando algo que tú mismo nos hiciste pensar. Hay distintos tipos de progresismo, no es lo mismo Boric en Chile, no es lo mismo Frente Amplio en Uruguay, en Argentina, ¿no? En Brasil, la socialdemocracia Lula, etcétera, etcétera. Y en esta riqueza, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención y te pregunto porque tú tienes mucho más conocimiento de causa sobre esto, ¿cómo ves tú la política exterior de la 4T, por ejemplo, frente a un caso muy concreto como Nicaragua? A mí me llama mucho la atención, no solo en López Obrador, que a lo mejor lo puedo entender si pienso que Nicaragua fue el gran gusto de López Portillo, por ejemplo, y del priismo más tradicional, pero me llama mucho la atención cómo a veces en la militancia, no solo de Morena, sino de la izquierda, nos costara precisamente apreciar lo que nos dices. No es lo mismo la izquierda chilena, uruguaya, que la mexicana. Y a lo mejor la nicaragüense ya no es de izquierda, porque no es lo mismo el sandinismo de 79 que lo que se ha convertido, ¿no? Ortega como presidente vitalicio de Nicaragua. Pero no sé por qué, quizás estoy equivocado. A mí me llama mucho la atención que entre izquierdas pareciera un problema decir, este señor ya no es de izquierda. Y este gobierno, así lo hubiera fundado el sandinismo Carlos Fonseca Amador en los 60s, pues precisamente por defender lo que era la izquierda sandinista, no podemos estar de acuerdo con este señor que ha venido a degenerarlo. Pero a veces no sé si percibes esto, que a veces como que el debate se da, no podemos reconocer eso, porque si dijéramos eso es como darle armas al enemigo. Y a veces esos matices, cuando lo ponemos todo en progresismo reaccionarios, se pierden y a mí me llama la atención si hay espacio o no para una reflexión más crítica de cómo no todo es blanco o negro. Bueno, muchas gracias, Alina, muy amable. Gracias, Víctor. Gisela, Jesús, Ale o Antonio, ¿no quieren comentar? Adelante, Gis. Bueno, yo estaba viendo esta reunión que fue recientemente. Bueno, aquí la información que da el gobierno de México es de julio 17, 2024, o sea, de hace unos días, donde hubo una nueva reunión de la PEP, ¿no? La Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Y bueno, ahí hay alguna declaración de Alicia Bárcena en representación del presidente, ¿no? Donde pues se enfatiza impulsar el desarrollo económico de la región, que es una prioridad, el problema también que se está viviendo de la migración. Dice, abordemos las causas estructurales de la migración y pues ese crecimiento, ¿no? Un desarrollo que pues sea resiliente, no sé por qué usa esta palabra, resiliente, integrado, próspero, que lo hagamos además con igualdad y que generemos oportunidades de empleo. Entonces, esa parte me queda ahí pensando en realmente si se pretende llegar a un crecimiento de la región, ellos ya les llaman las Américas, cómo sería ante la llegada de Donald Trump, ¿no? Que era lo que nos está preocupando a muchos ahorita. Y ese sería un tema. Y otro tema que yo ahorita comentaba otra vez, ¿no? Que planteaba ahí, que siempre me lleva a pensar en esa izquierda, pues no sé, una izquierda que se mantiene con los conceptos tal vez éticos, políticos, y una izquierda que podría ser, no sé si llamarla flexible o algo así, porque veo ahorita que se están peleando en la red X, Marx Arriaga y ¿cómo se llama? Luis Hernández Navarro, que son o sea, es la izquierda
es una izquierda, bueno, yo así por eso los sigo, porque son de izquierda, pero que ahorita se están criticando y criticando. Y a mí me gustaría que más allá de la crítica hubiera propuesta, ¿no? Más allá de decirte, oye, compañero, estás mal, estás equivocado o no estoy de acuerdo con esto, te propongo esto, ¿no? Podría ser esta una propuesta, un camino, y no quedarnos siempre en la crítica, que al final, pues eso indudablemente lo va a aprovechar la derecha y no queda, o sea, hacer más allá también, asumir una responsabilidad histórica, porque estamos viviendo un momento único que también exige una responsabilidad histórica. Entonces, pues yo ahí ese sería mi comentario y mis dudas y mis 1000 preguntas. Gracias. Gracias. Terminamos esta ronda con Fer. Adelante, Fer. Sí, muchas gracias. Se me había pasado por ahí una pregunta porque Alina mencionaba a mí me llamó mucho la atención esto que mencionaba, ¿no? Cómo nos ven, sobre todo los movimientos sociales, en el exterior al proceso que estamos llevando en México. Eso es bien interesante porque a veces cuando estamos metidos en la dinámica nacional, pocas veces nos atrevemos a preguntar, porque nos falta a lo mejor estar más en relación con esos territorios, etcétera. Nos falta saber cuál es la visión desde fuera sobre lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Y preguntarle si qué efecto tiene, por ejemplo, que por un lado el Estado mexicano tenga ciertas posturas ante la política internacional, como por ejemplo el caso de Israel, ¿no? Donde inclusive la Secretaría de Relaciones Exteriores casi en algún momento hasta hizo un comunicado casi apoyando una causa, ¿no? Que es insostenible. Y también el discurso del propio presidente, que muchas veces ha sido como de no meterse en el tema, ¿no? Dejar que las cosas pasen y no mencionar el genocidio que está ocurriendo en Palestina, por ejemplo. Y por otro lado, la acción del partido, ¿no? Que digamos eso sería otra cosa que está apoyando abiertamente lo que está ocurriendo, está en contra abiertamente de lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Inclusive desde el instituto tú has sido una de las grandes promotoras de estos espacios para discutir sobre lo que ocurre en Palestina, sobre lo que está ocurriendo inclusive en otros territorios y qué efecto tiene esto, ¿no? Que por un lado, lo que parecería una unidad entre Estado y partido, de alguna manera se manejen dos discursos distintos y que el que termine pesando sea el discurso del propio Estado mexicano, ¿no? Ahí creo que es parte de las contradicciones que tenemos y me gustaría saber qué piensa Alina en este caso de lo que ocurre en estas dos esferas. Gracias. Gracias, Fer. Yo solo haría una pregunta a Lina en esta idea que ella misma menciona sobre cómo empezar a vincularnos, ¿no? A veces pudiéramos pensar que es un tema de recurso porque pues no podemos viajar hacia esos países o ellos mismos no pueden viajar hacia México por ciertas condiciones económicas, pero tanto Ubiña como tú mencionas que necesitamos ese diálogo, esa forma de comunicarnos. Él habla de nodos, creación de nodos para esta colaboración latinoamericana de los movimientos y pues como siempre esperando que quien sabe del tema nos dé una luz sobre qué alternativas tenemos para crearlos, cuál sería como una propuesta, ¿no? Adelante, Alina. Gracias. Pues miren, en realidad todas las preguntas creo que tienen muchos ejes en común y trataré de abordarlas todas, pero sí hay unos que merecen reflexiones mucho más profundas, ¿no? Que tan solo una pregunta. Yo creo que lo que engloba, lo que muchos y muchas han estado poniendo sobre la mesa en esta ronda de preguntas son exclusivamente los límites del progresismo. Los progresismos hasta ahora no nos han dado luz y por eso se denominan progresismos, porque no tienen una definición anticapitalista, socialista, ¿no? Ni mucho menos. Los progresismos lo que han tenido en común son una suerte de conciliación, ¿no? Que a la larga, pues sabemos es insostenible, de conciliación de clase. Eso es, digamos, un punto que es incuestionable, ¿no? Hasta este momento han tratado de negociar lo mismo con la clase trabajadora que con las burguesías y eso a la larga te estalla en la cara. O sea, lo único que creo que puede ser congruente, pues es la lucha por el socialismo, ¿no? Una lucha de clase que creo que cuando menciono, pues que la 4T no se lo está planteando, pues es evidentemente, pues es algo muy concreto, pues, ¿no? Más allá de la valoración moral, si es bueno o es malo, es una realidad concreta. Este no es un movimiento socialista ni anticapitalista, entonces se ve ensimismado, ¿no? Y se ve, digamos, obligado
a tratar de dar esa conciliación de clases. Esta conciliación la hemos visto también en todos estos gobiernos. Por eso yo decía, a ver, los progresismos a sus maneras y con la correlación de fuerzas que tienen las izquierdas han logrado avanzar en múltiples agendas. Ha sido a través de constituciones, ha sido a través de programas sociales, ha sido a través de organizaciones sindicales, de fortalecimiento de movimientos estudiantiles, feministas, etcétera, etcétera. Pero incluso los que sí se denominan socialistas, como el gobierno venezolano, la lucha feminista ha quedado en segundo grado. Eso es una de las grandes contradicciones también, ¿no? Además de la burocratización propia de la revolución bolivariana. Es decir, cada caso nos llevaría horas, ¿no? Analizarlo. Por eso decía, yo estoy tratando de establecer no generalidades, pero sí digamos, bueno, sí generalidades, pero apelando también a esas particularidades. Lo que hemos visto en progresismos, por ejemplo, como en Argentina, ha sido sí la disminución de la pobreza, programas sociales, la nacionalización, por ejemplo, de YPF, que es el Pemex, ¿no? Argentino, y al mismo tiempo vimos que no hubo grandes avances en el tema de la redistribución de la tierra, que era una de las principales demandas también en Argentina. Eso no se dio. En el caso de Bolivia vimos una asamblea constituyente, vimos una nueva constitución, vimos el avance de la toma de decisiones de pueblos históricamente marginados, de los pueblos indígenas que incluso eran mayoría y no una minoría, empezaron a ser partícipes de la vida pública, pero también vimos, bueno, la nacionalización de litio, recursos naturales, al mismo tiempo que vimos negociación con burguesías nacionales, transnacionales, que fueron las que operaron el golpe de Estado. Entonces, no pretendo establecer aquí juicios de valor de si son buenos o malos gobiernos, sino que en hechos concretos avanzaron en la disminución de las desigualdades, de la pobreza, avanzaron en demandas de grupos históricamente vulnerables, excluidos, al mismo tiempo que no fueron suficientes porque tampoco se pusieron como objetivo acabar con el modelo de producción capitalista que se establece en nuestros países. Entonces, esas son las limitantes de los gobiernos progresistas. El momento en que te estalla en la cara que esas negociaciones con las oligarquías pues empiezan a ir en tu contra. Es como aquí, se les ha dado un montón de beneficios a los Carlos Slim, a los Salinas Pliego, no se les ha planteado la expropiación de los medios de producción y al momento, estoy 2000% segura, en el momento en que estemos legislando el tema de las 40 horas, los principales grupos de poder en contra de esa legislación pues van a ser ellos, ¿no? O sea, no, digamos, no es como que necesitemos una bola mágica para eso. Entonces, esos son los límites del progresismo. ¿Solos fui yo o salimos todos? Me parece que no ha habido. Es lo que sí estamos tratando de construir desde el Instituto de Formación Política, lo que el propio Andrés Manuel hace con las mañaneras, que son espacios político-pedagógicos desde los cuales se pueda reflexionar, se pueda debatir y se pueda radicalizar el proceso. Yo no sé si el proceso en México va a venir desde la radicalización de Morena, desde la radicalización del Congreso, ni mucho menos, pero yo sí creo que hoy al menos las asambleas que estamos teniendo los fines de semana, los espacios de debate, los cursos formativos, son algo que no me ha tocado a mí ver, a menos en los países que he estado, que no son pocos, pero sí lo único que he visto es en Venezuela, en donde sí hay una escuela de formación, en donde el partido se ha tomado el tema de la formación y del relevo generacional en serio, ¿no? Donde hay una politización y praxis política desde la organización barrial, departamental, etcétera, etcétera, o sea, incluso sectorial, ¿no? O sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela está dividido en sector trabajo, sector mujeres, sector indígena, sector tal, al mismo tiempo que el gobierno trabaja desde los ministerios, trabajan de manera conjunta con el partido, también los movimientos sociales mantienen su independencia y es un tema pues como pues, nos gusta a veces que suena muy complicado y no lo es, pues es un tema dialéctico lo que está ocurriendo en Venezuela. Es un gobierno que nace sí, desde que Hugo Chávez toma la presidencia y eso permea en la toma de decisiones, pero que hoy también hay una parte de esa revolución bolivariana que camina sola, sí se apoya de vez en cuando en el gobierno, que son las 4,000 comunas que hoy existen, que era otra de las preguntas que hacían, ¿no? O sea, sí existen 4,000 comunas hoy en Venezuela de las que poco se hablan y que por mucho que esté burocratizado hoy el gobierno, hay un y que tampoco diría que es tajante el tema de la burocratización, o
sea, claro que hay, digamos, las mismas personas tomando muchas veces decisiones, pero también en los últimos 2 años, durante el gobierno de Nicolás Maduro, también ha habido un proceso de oxigenación de la revolución bolivariana, en donde, por ejemplo, en el Congreso del PSV del año pasado, que a mí me tocó ir, el 98% de los congresistas que estaban tomando decisiones, 98% eran congresistas que nunca habían estado como congresistas nacionales del PSV. Es decir, hubo un 98% de renovación de cuadros dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela para la toma de decisiones del partido. O sea, eso es algo muy concreto, pues, que también está pasando. Las comunas también se están planteando dirigencias comunales que incluso están peleando hoy en contra de la misma revolución bolivariana para que pasen del poder popular al poder comunal, ¿no? Donde las comunas realmente sean las que tomen las decisiones y no diputados que pues terminan también a veces no respondiendo a lo más local que son las comunas. Entonces, eso es algo también muy, muy, muy específico que está ocurriendo en Venezuela. En Cuba, pues también están los CDR, los Comités en Defensa de la Revolución, que actúan para múltiples funciones. En el caso de Bolivia, a mí me parece que la falta de cuadros de formación política, etcétera, etcétera, pues es lo que les está estallando en la cara hoy a esta pugna interna entre Lucho Arce y Evo Morales, que si bien hay un movimiento indígena originario, como le denominan, en Bolivia, fuerte, por ejemplo, la COB, la Central Obrera Boliviana, tiene muchísima fuerza, el movimiento de las mujeres organizadas, las artesanas, mujeres trabajadoras, también tiene mucha fuerza, no se diga todos los cocaleros también, ¿no? La Federación del Trópico de Cochabamba, etcétera, etcétera, un montón de ejemplos. Lo cierto es que el instrumento político, el movimiento al socialismo, IPCP, no necesariamente tiene la fortaleza hoy para enrumbar las discusiones, no en una unidad abstracta, sino en una unidad de proceso, ¿no? De cambio de base, y eso a mí me parece es un error también de la formación política que se dio en el caso de Bolivia. Entonces, es muy desigual lo que se está viviendo hoy en América Latina en este denominado segundo ciclo progresista. Cuando me dicen cuáles son los peores escenarios, bueno, yo la verdad es que imaginación tengo un montón para pensar en lo que puede pasar en México, sobre todo porque lo he vivido, ¿no? O sea, me ha tocado vivir el estallido social en Chile, que fue una de las violencias de Estado más brutales que me ha tocado ver. Me tocó ver, al año del golpe de Estado, ¿no? En donde incluso tuve que salir de Bolivia acusada de querer desestabilizar a las fuerzas armadas. Pienso en los intentos de golpe de Estado y de asesinato a Nicolás Maduro, pienso en el regreso de la ultraderecha en Argentina, que también me tocó acompañar parte de ese proceso en Argentina, pienso en lo difícil que fue derrocar, ¿no? Después las inercias que deja un golpe de Estado como el de Honduras. A mí me tocó ir a cubrir la elección, acompañar la elección en donde ganó Xiomara Castro en Honduras, todo lo que dejó, ¿no? Ese golpe y que se revierte más de una década después. Entonces, digamos, escenarios a mí me parecen que todos son viables aquí en México, porque no solamente necesitas a una derecha electoral, pues, ¿no? O sea, necesitas que facciones del ejército se rebelen, tienes el acompañamiento de Estados Unidos que ya está financiando hoy aparte de la derecha en México y que es una realidad y que es esa misma forma que actuó ni siquiera desde hace años, o sea, 2, 3 años con Evo Morales. Es la misma forma en la que ha financiado a derechas enquistadas en muchas organizaciones de la sociedad civil en México, que lo mismo hicieron en medios de comunicación durante el golpe de Estado a Salvador Allende en el 73. Entonces, imaginación tengo un montón y creo que los escenarios son todos posibles, pues sobre todo porque la Cuarta Transformación no ha llegado a eso que Hugo Chávez denominaba el punto de no retorno, ¿no? Que es generar las condiciones concretas y la correlación de fuerzas necesarias de la izquierda para impedir que ante un acto reaccionario la gente defienda su proceso, lo cual sí pasó, por ejemplo, hace unos días todavía hay muchos escenarios ocultos y demás en el caso de Bolivia que se estarán peleando al interno, pero que en un intento de golpe de Estado sale la gente a defender su proceso, ¿no? O sea, eso ya se aprendió más allá de los pleitos internos. En el caso de Venezuela, yo sí creo que ya se llegó a un punto de no retorno en donde no van a permitir una invasión, no van a permitir un retroceso hacia la derecha. En el caso de México no es así.
Hoy estamos todavía en una democracia electoral en donde lo más que se ha logrado, que no es menor, porque ya quisiera Gustavo Petro, con la claridad ideológica que tiene, estar impulsando reformas como las que se están impulsando, se logra llegar a este famoso plan C, en donde se van a tener que aprobar, pero eso no depende solo de los legisladores, sino de la correlación de fuerza que tengan las izquierdas para impulsar y obligar a esos legisladores votados y votadas a que se aprueben esas 20 reformas. Pero el nivel de organización popular y barrial todavía no me permitiría decir que en México ya estamos en ese punto de no retorno, ¿no? O sea, yo no lo creo. Entonces, escenarios para mí me parecen un montón. Y eso explica también que no tengamos respuestas de lleno para el tema de la militarización. Yo tampoco podría decir de manera tan tajante mis opiniones, sin plantear los claroscuros sobre el tema de la Guardia Nacional, sobre todo porque México es muy desigual en temas de seguridad, ¿no? O sea, a mí me parece que Tamaulipas no tiene nada que ver con la Ciudad de México, ni Yucatán con Michoacán, ni Chihuahua con Guerrero, ¿no? O sea, son procesos que vienen enquistados de mucho más profundo, que tienen que ver con alianzas de los grandes capitales transnacionales, de las grandes oligarquías, de la democracia electoral que tenemos, ¿no? En donde pues puedes tener lugares en donde es muy claro que son las empresas transnacionales contratando al narco para despojar de manera permanente los territorios, pero hay otros en donde son oligarquías que gracias a un sistema electoral se visten de vino tinto y pueden entrar como en Chiapas a través de Morena, ¿no? Entonces, digamos, es muy desigual lo que está pasando en México. Y digo que es muy complejo y yo no me atrevería a aventar algunas soluciones en temas de seguridad porque no soy experta en el tema, y sobre todo también porque he visto que no tienen esa respuesta en otros países, ¿no? No solo es un tema de México, en algún momento se planteó como eje horizontal el tema de la corrupción y ahora es el tema de seguridad en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua incluso también que está rodeada, ¿no? Y que también se ha planteado eso. Entonces es mucho más complejo y yo sí creo que también vamos a tener que repensar. Si a mí me dices una forma radical de solucionar esto, yo no sé si son las milicias, ¿no? Por ejemplo, que sí se han planteado en Venezuela, donde hay 3 millones de milicianos y eso poco se habla, ¿no? O sea, no solo hay 4,000 comunas, sino hay 3 millones de milicianos que incluso cuando intentaron invadir Venezuela hace 3 años, los que detuvieron a los marines en Chuao fueron milicianos pescadores, ¿no? O sea, estamos hablando de eso en Venezuela, ese tipo de casos. En México todavía no hemos hablado de eso más que de guardias comunitarias, que incluso algunas están legalmente constituidas, ¿no? Bajo la ley, por ejemplo, de 1997 en Guerrero. Entonces es mucho más complicado que eso. Y vuelvo a esto de la demagogia, de los programas. Bueno, yo en realidad a mí me parece un acto de justicia el programa de 60-64 años, ¿no? Incluso es algo mínimo pensando en todo el sistema patriarcal en el cual vivimos y que las mujeres pues terminan ostentando la carga de cuidados que muchos de los hombres no. Entonces a mí sí me parece que en un acto de justicia social para las mujeres, el remunerar, ¿no? Todo ese trabajo no remunerado que tuvieron durante al menos 6 décadas de su vida, es un programa que a mí me parece que es un derecho fundamental que estaría pensando en una nueva visión de cómo se construyen las políticas públicas y que es un reto que tenemos incluso desde el instituto, el manifestar el por qué sí creemos que eso es un acto de justicia social. No me parece para nada demagogia ese programa. Los demás programas sociales, pues sí tendrían que ser un periodo de transición, lo considero, ¿no? Y no algo fundamental y que nos va a resolver la vida eternamente, porque también eso me llevaría, y si quieren ser, y si sí van a ser permanentes, que muchos de ellos ya son constitucionales, a mí me parecería que estaríamos obligados a repensar una reforma fiscal, ¿no? Porque no es como que los recursos surjan de los árboles, a mí sí me parece que los más ricos tienen que pagar más impuestos y que esto nos tendría que llevar sí o sí algún momento a pensar una reforma fiscal. El tema de Harfush a mí también me parece problemático, me parece problemático el tema Ayotzinapa, me parece más que problemático, pues eso, ¿no? Un reto también incluso para la sociedad que llevamos también a la cuarta transformación, porque uno de los puntos fundamentales era el esclarecimiento de justicia, ¿no? La reparación de los daños y el establecimiento de garantías de no repetición en algo como Ayotzinapa, y que uno de los implicados, de acuerdo con el informe que presenta pues Encinas, es que Harfush estuvo ahí menor, mayor medida implicado. Entonces también es algo que tenemos que seguir presionando
pensando en que va a ser además el secretario de Seguridad, ¿no? O sea, eso es algo que sí, lo cual no significa negar, yo no creo que esto que decían, que no se ha avanzado en nada en temas de violencia, yo creo que sí, se ha demostrado que durante estos 6 años se han disminuido 80% los secuestros, el feminicidio que se planteaba son más del 20% que se disminuyó en este sexenio, el feminicidio. En el tema de los homicidios es donde realmente están los datos más fuertes, ¿no? Que es la gran pelea, ¿no? De si disminuyó o no el homicidio en este país. Lo que sí se sabe es que durante el último año ya se logró sostener, ¿no?, el tema de los asesinatos y se empezó a disminuir, lo cual no significa que tengamos el sexenio más sangriento en términos de asesinatos, ¿no? Eso es una realidad, porque había venido creciendo exponencialmente el tema de los homicidios. Entonces, también hay que ser cuidadosos con el tema de las cifras, porque no es tan tajante que no se haya avanzado en el tema de la violencia. Yo sí creo que no ha sido suficiente, pero también se ha hecho temas al respecto. Sobre las referencias socialistas, pues bueno, es eso, ¿no? Cómo definir a la cuarta transformación. Bueno, la cuarta transformación yo creo que se enmarca directamente con los progresismos, con todas las limitantes que he planteado sobre la mesa. No están pensando en las expropiaciones, ¿no? En escala a los grandes oligarcas, a los grandes burgueses, a las transnacionales, ni mucho menos. Se ha planteado como una conciliación de clases que a la larga, pues efectivamente es problemática y eso puede estallarnos, ¿no? Yo creo que esto tiene, la cuarta transformación tiene que ir acompañada no solo de un proceso de concientización, sino de demandas cada vez más progresivas en torno a la redistribución de los bienes de producción, del cambio de este sistema de producción que pues permite la concentración de las riquezas en términos más que groseros, por decir lo menos. Por ahí el tema de Nicaragua, bueno, México creo que ha tratado de para bien y para mal, ¿no? Muchas veces me he quejado de varias cosas en términos de política exterior, pero que, por ejemplo, no recuerdo el nombre, se le dio asilo, por ejemplo, aquí a uno de los opositores en Venezuela, en México, durante los 2 primeros años, y yo decía, bueno, eso infla la narrativa de que en Venezuela sí hay una persecución, etcétera, etcétera, pero después nos dio la razón cuando un montón de exiliados, ¿no?, vinieron independientemente de sus posturas y todos los exiliados de izquierda, pues estaban aquí. Entonces, pues también se aplicó, ¿no?, directamente el artículo 89, fracción 10 de la Constitución, que habla de los términos de la política exterior que tiene que ver con la libre autodeterminación, el respeto a la soberanía, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro, se permitió el asilo a uno de la derecha por 30 lamentablemente de la izquierda, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, pues digamos, lo ha sostenido el gobierno de Andrés Manuel, y eso permite explicar que también, e incluso yo pondría los acentos en el caso de Nicaragua, la Cancillería ha emitido comunicados en contra del gobierno de Nicaragua, ¿no? Incluso Nicaragua ha mandado a llamar al embajador de México a Nicaragua en varias ocasiones por ese tipo de comunicados. México ha recibido aquí a quienes se les ha quitado la nacionalidad nicaragüense y se han refugiado aquí en México y se encuentran también aquí exiliados. Entonces, no ha sido pleitesía, pero tampoco condena, ¿no? Sino que ha jugado en el marco de lo que ha sido el gobierno de México durante todos estos años, y me parece que Nicaragua no es la excepción. En el caso de Palestina, hemos exigido la ruptura de relaciones con el Estado de Israel. No ha sido fácil, yo todavía no alcanzo a dimensionar y es algo que me he propuesto, que no me he cumplido a mí misma, que es revisar todo el tema de las inversiones israelíes en el caso de México. Sabemos que Cemex es una de las que se beneficia del apartheid en Palestina, pero yo no sé de cuánto estamos hablando cuando hablamos de las inversiones de Israel aquí en México. Hace unos días sabíamos que iba a haber una conferencia que a lo mejor nos podía dar luz de eso, pero que al final se canceló por las protestas que se convocaron. También estaba de por medio el tema de la extradición de Tomás Herón. Sin embargo, México no ha escatimado también en sumarse a las demandas que se ha puesto ante la Corte Interamericana ante la Corte Internacional de Justicia, en la cual Chile, que también, bueno, Chile, a mí me parece que el gobierno de Boric es lamentable, por decirlo menos, pero se sumó también a condenar, ¿no?, y a brindar elementos para determinar si era un genocidio o no, lo cual ya salió la resolución. Incluso también en la ONU, México contribuyó también a todo eso. Entonces, más allá de lo que ha hecho Andrés Manuel en el escenario internacional, México sí ha pugnado, ¿no?, por acabar con el genocidio. Entonces, obviamente me parece que es insuficiente,
pero que también bajo condiciones concretas, pues obviamente responde a la relación con Estados Unidos, que compartimos frontera y que es el primer socio comercial de México. Entonces, digamos, son hechos concretos. Y sobre lo que decía Gisela, pues sí, o sea, a mí me parece que hay múltiples izquierdas, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Y a mí ya me parece que la postura que deberíamos de encaminar o que a mí me parecería congruente, ¿no? Para acabar con la desigualdad, para acabar pues con los males, pues tendría que ser una postura anticapitalista, ¿no? Y eso nos lleva a revisar cada una de las relaciones de la 4T en múltiples sentidos que no acabaríamos ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, como las relaciones que tuvieron los gobiernos progresistas con las oligarquías y burguesías durante sus mandatos. Y también hay izquierdas que pues al final han sido desplazadas, me parece, y eso ha sido una constante en los últimos 20 años, que eran o que son, porque todavía hay, que son izquierdas que muchas veces no han logrado convencer, ¿no?, a la militancia de estas posturas y que han quedado relegadas por la vía de la praxis y que han apelado a eso que Lenin definía como pues el infantilismo dentro de las izquierdas, ¿no? O sea, ese sectarismo también ha sido muy presente dentro de los debates de las izquierdas porque no se ha podido comunicar también el programa mínimo de unidad, ¿no? Yo hace unos días me preguntaban sobre esto mismo y yo decía, es que en México no tenemos que apelar a una unidad, ¿no? Así en abstracto, tenemos que empezar a disputar una unidad de clase y eso nos tendría que llevar a tener estas discusiones mucho más profundas, porque yo sí creo, ¿no? Y por eso estoy en el Instituto de Formación Política de Morena, porque aun cuando no es en un instituto que se asume socialista, no se asume comunista, ni mucho menos, este mismo debate que estoy dando en este espacio lo estoy dando en todas las plazas públicas, ¿no? Y no me dejarán mentir, no es como que es que Alina dice una cosa en un lugar y dice otra en otra, pues no, a mí me parece que tenemos que plantear los limitantes, pero también me parece muy déspota de muchos compañeros y compañeras que no se quieren juntar con el obradorismo y le hacen el fuchi, cuando hay al menos 3 millones de militantes de Morena y hay un 70% de aprobación de este gobierno, ¿no? Entonces yo sí creo que los debates tienen que darse con la clase trabajadora, tienen que darse con las bases, ¿no? Más allá de las direcciones, más allá de lo que sea, lo correcto me parece es tomar las plazas, es tomar las universidades, es tomar los medios de comunicación, es crear nuestros propios medios de comunicación y no me dejarán mentir que predico con el ejemplo, ¿no? O sea, tampoco es que lo diga de dientes para afuera, o sea, yo sí creo y vengo de una asamblea, ¿no? En donde digo hay que dar seguimiento a los legisladores que nosotros votamos. Yo sí voté, ¿no?, por mis legisladores, yo sí voté por Morena, más allá de las inconsistencias, contradicciones que tiene, como ha tenido cualquier gobierno progresista en los últimos 25 años en América Latina, ¿no? O sea, yo no creo que no haya un solo gobierno, por mucho que yo admiro a Hugo Chávez, admiro a Hugo Chávez, por mucho que yo admire a Fidel Castro, por mucho que yo admire a muchos, al propio Gustavo Petro, yo me parece que todos los procesos están llenos de un montón de contradicciones, que se van a acabar esas contradicciones cuando logremos dar estas disputas y estos debates a escala masiva y que logremos cambiar esa correlación de fuerzas. Entonces, pues eso, o sea, yo digo, insisto, hay muchas cosas que podemos seguir hablando, que al final también me encantaría volver a estar aquí con ustedes, que ando un poco aquí entre que se acabó la asamblea y ya me andan correteando por acá también. Les pido una disculpa por haber llegado tarde también en ese sentido, pero bueno, estos son temas que de verdad cada una de las preguntas que me hicieron dan para otra sesión de más de 2 horas, me queda claro. Y que podríamos incluso encontrar las contradicciones de la 4T, que es a lo que realmente me dedico en el instituto, en el área internacional, a encontrar semejanzas de los procesos de izquierda en lo internacional para traer ese debate también a México, ¿no? Es como el tema de la unidad, a mí me parece fundamental que podamos definir qué tipo de unidad queremos construir, porque hoy el no plantear el debate de la unidad en Bolivia se va a llevar pues a la chingada a millones de bolivianos y bolivianas porque están viendo quién es más de izquierda, si Lucho Arce o Evo Morales, ¿no? Y a mí me parece que eso es un error histórico, ¿no? Que sí le está abriendo las puertas a la derecha, y que pues tendríamos que estar debatiendo para que no nos pase aquí, ¿no? Y hay otros temas que a mí sí me parece
parece que ponemos el acento que si Lili Telles dijo esto, que si no sé qué, en vez de estar tratando de politizar, de salir, ¿no? Hacer, pues sí, ¿no? Esa agitación con las masas y cambiar la correlación en todo sentido, sea en las fábricas, en las universidades, en los partidos. Insisto, cada quien pondrá su apuesta en diferente, ¿no? Cada quien pondrá sus canicas en diferente canasta. Y pues bueno, pues eso es lo que podría decir al respecto. No, pues es mucho. Gracias, Alina. Efectivamente, aquí planteas el tema de la clase. Un poco lo que decía Andrés Manuel, primero los pobres, y yo también utilizaba este asunto de la categoría de pobres. Me decían las compañeras de la Mesa Roja, mejor hablemos en el tema de trabajadores, pero hay una definición de pobreza, que eso implicaría tener vivienda digna, trabajo, es decir, para salirte de esa pobreza tendrías que llevar ciertas características, y la realidad es que seguimos teniendo esas condiciones de pobreza y como la narrativa neoliberal o capitalista nos ha dicho pues que está mal decirse pobre, muchas de las personas que somos pobres no se asumen como pobres, ¿no? Y es que eso también nos va quitando o borra los límites de la clase, al menos para tener un principio, el sentido de clase. Yo creo que como dices, cuando venga la discusión o la propuesta de los movimientos populares al respecto de disminuir, ¿no? Las horas laborales, al impuesto a los ricos, que también ya se ha dado en América Latina, pero que aquí no ha cobrado relevancia porque hay la 4T, la misma 4T está evitando lo de los impuestos, la reforma fiscal, la que mencionas. Y esto me da un elemento más, esto de las universidades, que tiene que ver justo con lo que está pasando ahorita en el examen de ingreso a la universidad y que afortunadamente ya se va la Comipems, que son temas que ahorita no vamos a poder dialogar, pero que implica, ¿no? Esa movilización estudiantil que urge que también estén en las calles los jóvenes, las jóvenes en esta posibilidad, y que incluso ahora con el Internet pudiéramos crear estos puentes, como lo hace también ya la UAR, la Universidad de Recoleta, abierta de Recoleta, que está haciendo un esfuerzo por educar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hispano, incluso hay traducción en inglés para estos cursos, que puedan ofrecer de manera libre este intercambio de saberes desde una propuesta de educación popular, lo más cercano a la educación popular desde lo virtual. Creo que por ahí podríamos empezarle a plantear propuestas a los países de América Latina, hermanos, y que a su vez también, antes decíamos, escuchábamos a alguien que venía de Bolivia, de Brasil. ¿Cómo le hicieron ustedes para llegar a su gobierno progresista? Ahora ellos vienen y dicen, ¿cómo le están haciendo ustedes para sostener, ¿no? Este dichoso plan C? ¿Cómo le están haciendo ustedes para poder llegar a las comunidades? Sí nos hace falta más barrio, diría la buena Lina, que viene de su asamblea barrial. Siempre planteamos eso. Ahora les daría ya nada más 4 participaciones para que podamos ir terminando esta segunda ronda. No sé si alguien que no ha participado se anima. Miguel, Por ahí, pregunta. Jesús tiene un texto que escribió porque Ok, no puede hacerlo, a ver si se puede leer. ¿lo puedes leer entonces, porfa? Ah, ok, lo leo entonces. Sí, porque no puede conectarse, pero sí escuchó la exposición de Alina. Entonces, déjenlo leo rápidamente. Dice, hola, no tengo buena señal de Zoom, sin embargo, les comparto por mensaje de texto mis comentarios sobre la exposición de Alina y sobre el debate. Primero, me gustaría decirles, compañeros, que lamento que en América Latina no vivamos un proceso de integración como los que se han dado en América del Norte y en Europa. Incluso les propongo que para el siguiente año pudiera haber un debate específico sobre el nacionalismos latinoamericanos, con la intención de tratar de comprender mejor por qué no se logra esa integración. Es interesante la clasificación que propone Alina sobre primera y segunda ola de gobiernos progresistas y su pregunta acerca de por qué no se dieron temporalmente estos procesos en todo el continente hispanohablante. En segundo lugar, compartirles que a mí como periodista y como urbanista me preocupa desde luego el auge de movimientos sociales y políticos en Europa y en Estados Unidos, donde se propone una vuelta a movimientos que tienen mucho de semejante con el fascismo de principios del siglo XX. Porque esos movimientos, pienso, pretenden incidir ya no solo mediáticamente en la mente de los ciudadanos, es decir, quienes están al frente de estos grupos ya no solamente diseñan campañas mediáticas para posicionar neofascismos o movimientos neoconservadores que permitan sostener el neoliberalismo como fase superior en lo económico del capitalismo, sino también afianzar su presencia en el ámbito de la cultura y la política, ganar espacios en los parlamentos, en la burocracia estatal, en los medios de comunicación y en las universidades.
En tercer lugar, lamentar que la democracia en los países de América Latina oscile entre una democracia liberal representativa e intentos muy discretos, a mi parecer, por impulsar una democracia directa con el poder popular. Escuchaba hace unos días a Epigmenio Ibarra, el periodista de guerra y documentalista mexicano, defender la idea de que la democracia mexicana puede ser un ejemplo de democracia para otros países del mundo, cuando a mi parecer ni siquiera el triunfo de Morena en la reciente elección nos garantiza una democracia de alta intensidad. Desde ese mismo proceso interno, por supuesto, como ya lo he comentado en otros debates en este espacio. La propia Claudia Sheinbaum ya ha declarado públicamente, así lo dijo en su cierre de campaña, que la democracia, entre comillas, está de nuestro lado. Y yo no comprendo cabalmente a qué se refiere, si a que la 4T actúa con todas las limitaciones que puede tener, buscando promover y profundizar procesos democráticos, o si todo el aparato político está de su lado, porque yo no creo que la democracia sea una especie de diosa de la fortuna que actúe favoreciendo al que más méritos hace en el ámbito de la política. Finalmente, compartirles que yo en los siguientes meses intentaré hacer visible las violencias de las que desafortunadamente he estado siendo objeto desde el 2023. Veo con preocupación, les decía, la proliferación de grupos de corte neofascista y actuando en los ámbitos locales, académicos, burocráticos, que como Donald Trump o Javier Milei ya no tienen recato en mostrarse tal cual son, clasistas, racistas, antisocialistas, antiinmigrantes y promotores de acciones de desestabilización en países donde el poder popular prefiere decir no al imperio del mercado. He señalado penalmente a un directivo del TEC de Monterrey y por discriminación y abuso de poder en mi contra el año pasado mientras me encontraba pacíficamente en un aula de mi campus y en calidad de exalumno debidamente acreditado, y la respuesta hasta ahora del CONAPRED es decir que no ven discriminación. Y apenas esta semana me topé con dos montapleitos, entre comillas, en la colonia Linda Vista, que sin mayor escrúpulo me decían que son orgullosamente clasistas, al mismísimo estilo de Vicente Fox o del líder Frena Gilberto Lozano. Creo que es tiempo de que cobren fuerza los movimientos sociales populares y progresistas y que juntos intenten tomar los espacios de poder y de toma de decisiones, pero que no reculen como AMLO en Estados Unidos cuando propuso liderar un movimiento latinoamericano y crear un organismo que sustituyera a la OEA y al otro día ya estaba cediendo ese liderazgo a Estados Unidos. Son mis comentarios. Saludos. Ya. Gracias. Por cuestiones ahí de tiempo, Miguel, si puedes hacer tu comentario y Alina ya nos respondería porque tiene que irse. Adelante, Miguel. Sí, gracias. Bueno, dos comentarios, ¿no? Tomando en cuenta que Alina es experta en cuestiones de América Latina, en cuestiones de la actualidad, la cuarta transformación, quisiera hacer dos comentarios sobre lo que yo creo que son dos errores que se están cometiendo, ¿no? Esto es algo que ya se ha visto mucho, ya se ha tocado mucho y es la cuestión de, bueno, primero voy a decir que hay una dependencia al líder, ¿no? Esto se ve en la cuestión de cómo piensan en la forma en la que piensan las masas, el pueblo, siempre con una confianza casi ciega en Andrés Manuel, ¿no? Una identificación plena. Y esto se ha visto en otros países también de América Latina. Incluso yo recuerdo cuando hace pocos días estuvo Atilio Borón y el Fisgón en el Instituto de Formación Política y ofrecieron una conferencia. Ellos manejaron un discurso, ya no tanto de formar cuadros y llevar a cabo la formación política sistemática a nivel nacional. Ellos hablaron de la lucha de las ideas, ¿no? Como que en la cuestión de los medios, de nuestros propios medios, la movilización de las masas en la calle y de unidad, de un frente, entonces, pero me llamó la atención que ni Atilio ni el Fisgón hablaron de lo que deberían de hablar, que es de la formación política sistemática, formación de cuadros para fortalecer el partido. Entonces, este error que se está cometiendo en México, que ya llevamos 6 años que no se ha realizado, es lo que se cometió en el Brasil de Lula con el Partido del Trabajo, de los trabajadores, y también en Bolivia, ¿no? Con el MAS, que Evo se prolongó en el poder por varios años sin llevar a cabo la formación de cuadros, ni la formación política, la elevación cultural del pueblo. Entonces, este es el primer comentario, ¿no? En el que, bueno, que son dos en realidad, la dependencia de una figura paternalista, carismática, que mueve a las masas, ¿no? Una política de masas. Nosotros los latinoamericanos tenemos esta característica de que nos manejamos por política de masas
dependemos de un líder y ahora en lo que hemos caído es en la dependencia frágil, peligrosa de la figura presidencial. En este caso va a ser Claudia Sheinbaum. Si no se han formado los cuadros políticos, si el partido está burocratizado y entonces nada más tenemos la figura presidencial que desde arriba como que lleva a cabo un buen gobierno, digamos que dependemos eh, de un hilo muy frágil, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, este error, ¿no? De que no se están formando cuadros. Ahora Alina dice que está participando. Yo he estado también en unos que otros eventos del instituto, en asambleas. Yo creo que no son asambleas, porque una asamblea es de personas que se reúnen sistemáticamente. Son, digamos, reuniones espontáneas de personas que van pasando, y como tipo mesas informativas, pero una asamblea es otra cosa, ¿no? Es una cosa más estructurada, como lo decía Alina al principio, comités de base. Esos comités de base que se quisieron hacer en el pasado están bien, siempre y cuando esos sean la base para la formación política y no solamente para la cuestión electoral. Entonces, tienen que ser círculos de estudio, de formación, de politización, de cultura también, pero tiene que ser algo sistematizado, de vecinos, en barrios urbanos y rurales, en el que se reúnan personas que se conocen, que son vecinos que tienen algo en común, que son camaradas, que son colegas, que hacen relaciones de camaradería, ¿no? Y bueno, la cuestión de las milicias, eso creo que es el futuro, porque yo sostengo que no se va a poder controlar eh, cierta descomposición social, entonces va a ser necesario que establezcamos relaciones de autodefensas en un futuro, quizás a mediano plazo, ¿no? Pero es importante cómo ir estructurando esta idea de la asamblea o comité o comuna o como se le quiera llamar, ¿no? Pero que sea una célula que tenga que sea multifuncional, que sea de formación política, de relación para el tejido social, de seguridad, de protección, ¿no? De autodefensa. Y bueno, creo que esa es como que se vislumbra por ahí como que va el camino. Y bueno, lo ideal sería que se llevaran a cabo los círculos de formación política. ¿Qué opinas de estas ideas, Alina? Gracias. Adelante, Alina, tu cierre, porque te andan carrereando. Gracias. Bueno, creo que mucho de lo que ya plantea el compañero Miguel, pues creo que ya se había o traté de abordarlo. Bueno, esto de dependencia líder, en realidad, pues sí, ¿no? Es la historia de las revoluciones en América Latina, en donde grandes liderazgos marcaron la historia del continente, desde Simón Bolívar, José Martí. Es como una historia, pues también muy patriarcal, ¿no? O sea, en donde, pues, así se ha constituido y también que tiene que ver pues con que durante la colonización pues el genocidio de los pueblos indígenas también llevaron a destruir muchas de esas organizaciones comunitarias, ¿no? Digamos más horizontales que pudieran llegar a existir, no en todos los casos, no necesariamente los aztecas a veces eran muy horizontales que digamos, pero sí desaparecen, ¿no? También esas estructuras de toma de decisión. Entonces, bueno, eso explica, pero también hay que tener cuidado porque mucho de este discurso es el que utiliza justamente la Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Estos entes del norte global para decir que nosotros no podemos gobernarnos sin un caudillo o una figura presidencial de por medio, cuando también, insisto, por eso los claroscuros de qué hicieron durante cada gobierno, ¿no? Más allá de si es como les llaman, un dirigente carismático, pues al final también sí hubo en lo concreto una redistribución de las riquezas, disminución de la pobreza, disminución de las violencias, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, son debates que tenemos que estar dando y que efectivamente, vuelvo a insistir, estamos bajo una lógica de una democracia muy acotada, ¿no? En lo electoral, representativa y que estamos en todo caso transitando una participativa, pero que en mi horizonte pues sí está ese poder popular, más allá de si lo dice Rafael Barajas o Atilio Borón, que pues por la vía de los hechos también, o sea, sí, eso que ese tienen que, pues sí, también lo estamos haciendo en el instituto, ¿no? A lo mejor tenemos que mejorar la parte comunicacional porque también hubo varios, se va a reabrir
esta convocatoria, que es una de mis favoritas, que es Formación en tu Colonia, en donde estuvimos yendo en múltiples ocasiones exactamente al mismo lugar. Muchos de ellos eran cocinas económicas en la mañana y centros de formación por la noche, eran escuelas primarias, afuera de las escuelas eran casas de los vecinos, de las vecinas, y estuvimos yendo en varias ocasiones para, para dar una formación mínima, ¿no? Que se le conoce como el curso básico de formación. Pero también saber que los cuadros políticos no nos formamos con 10 o 15 cursos, 10 o 15 certificados. O sea, los cuadros políticos se forman al calor de las revoluciones, al calor de los procesos, ¿no? Es decir, yo esto de que a veces le reclaman dónde están los cuadros del instituto, dónde están los cuadros de la 4T, pues es que justo veníamos de una burocratización y de una ausencia de los movimientos sociales, en donde pues quedaron muchos de ellos en knockout desde el año 2018, ¿no? Se desarticularon un montón y no ha podido haber una recomposición de esas fuerzas de izquierda a las afueras del movimiento Regeneración Nacional. Entonces, yo sí creo que tiene que haber esa recomposición. Yo sí creo que la gran apuesta no tiene que ser consolidar un partido de Estado, sino consolidar que las demandas de justicia social en términos de educación, de vivienda, de la clase trabajadora en general, de las juventudes, de las mujeres, pues también estén al margen también de lo que tenga que hacer o no la cuarta transformación, ¿no? O sea, que nos organicemos también y pues están todos invitados e invitadas a que nos organicemos en esos comités, ¿no? Porque luego también siento que es como que estamos en una lucha por la revolución y al final, pero que lo haga alguien más. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos y todas, el que no solamente nos reunamos en estos círculos que a mí me parece son fundamentales porque lo ha demostrado la historia, que de estos círculos de reflexiones de donde terminan surgiendo esos cuadros, ¿no? De donde terminan surgiendo las grandes dirigencias porque tienen ese tacto, esa reflexión colectiva que nos permite, y serán estos círculos, ¿no? Desde los masones, las logias, en la Revolución Francesa, en la Independencia, en la Revolución Mexicana, incluso los activismos y muchos de los cuadros que vienen de la Cuarta Transformación, es innegable que vienen de las luchas estudiantiles, campesino-populares, ¿no? Etcétera, etcétera, de las últimas décadas. O sea, es innegable que un montón, o sea, la propia Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, ¿no? Gente que está dando la lucha en el propio Gatell, ¿no? O sea, muchos de ellos que son los cuadros de la 4T, que a lo mejor nos gusten o no, pero sí vienen emanados de esos procesos también políticos de otras décadas. Sobre si se llaman asambleas o no los espacios que tenemos, bueno, pues podemos cambiarle y lo hemos hecho, ¿no? Elia me ha dicho, hacemos a veces mesas informativas, hacemos brigadeos y está bien a lo mejor que disputemos, ¿no? El tema de la asamblea, a mí, yo la verdad es que no, ahorita no me parece que sea la prioridad, sí me parece una prioridad, que es lo que estamos haciendo, salir cada fin de semana, conocer y reconectar con esa gente, no para pedirle su voto, ¿no? Sino para plantearle estos obstáculos, retos que tenemos de cara, no solo al cambio de sexenio, sino los horizontes que tenemos de cara a un proceso para llegar a un punto de no retorno. No es suficiente votar. O sea, creo que es una de las principales cosas que yo me la paso diciendo en las plazas, votar es uno de los pasos más inmediatos, pero la organización popular no es sinónimo de ir a votar. La organización popular tiene que ver no solo con presionar a los legisladores, sino como hacernos cargo del horizonte que queremos construir. Y ahí en ese horizonte es justamente si queremos depender o no de un líder o retomar esto de la batalla de las ideas. A mí no me parecería algo intrascendental. La batalla de las ideas, que creo que es como las concibe Atilio Borón, conociéndolo y sabiendo, incluso lo plantea también en su libro publicado por el Instituto de Formación Política del segundo turno, la batalla de las ideas, y cuando nos referimos a esa expresión, pues es la que usaba Fidel Castro, ¿no? Para hablar de ese cambio de las conciencias, de la ideología, dar esa batalla de las ideas. Y también insistir en que, pues más allá de si lo plantea el Fisgón o Atilio, pues el tema de la unidad, creo que tenemos que empezar a construirla en función de una unidad de clase, ¿no? Y a mí me parece que tiene que ser ese el horizonte que tenemos que disputar. Entonces, pues creo que es eso. Y lo que decía el compañero en este texto, pues sí, habría que debatir y creo que más o menos traté de esbozarlo, pero que también nos da para muchos debates, el tema de cómo se ha repensado la integración. ¿Integración para qué?
¿no? O sea, ¿qué tipo de integración? Porque no es construir una Unión Europea nomás porque sí, o con el Tratado de Libre Comercio generar una zona comercial con América del Norte. Y creo que eso se lo ha planteado y se empezó a repensar también con mayor firmeza durante el mandato de Hugo Chávez, junto con Fidel Castro, el construir la CELAC, la UNASUR, incluso ¿cómo se llama? Petrocaribe, ¿no? Más allá de lo que era la Alianza de las Américas, la Cumbre de las Américas, estas alianzas, ¿no? Como concebir el progreso, el desarrollo, ¿no? Que son sumamente colonizadores en muchas de esas ocasiones, o que estos modelos de integración tenían que ver con implementar los deseos de los grandes capitales transnacionales en nuestros países, ¿no? Eso fue lo que fueron los llamados, ¿cómo se llamaban? Los programas, los PAES, ¿no? Que implementaba el Fondo Monetario en los 80s, a los 90s, los PAES, que eran los programas de ajuste estructural, que no era otra cosa más que implementar los deseos de las transnacionales en nuestros países. Entonces, sí creo que hay otra forma de reconcebir hoy. De hecho, ahora, por ejemplo, en Venezuela está surgiendo más allá del Foro Social Mundial, que sí tenía una connotación de acercamiento a los países con gobiernos aún más de izquierda, ¿no? En la región, fueran progresistas o socialistas, ahora se está proponiendo ¿cómo se llama? La nueva alternativa social mundial, la alternativa social mundial, que está tratando de hacer una alianza ya no solo entre gobiernos, ¿no? Que muchos habían quedado ahí, sino entre movimientos y pueblos. Entonces, esta va a sesionar la próxima semana, me va a tocar estar ahí, ya les contaré, les prometo en una próxima sesión. Va a sesionar en Caracas días antes de las elecciones, Venezuela el próximo domingo. Entonces yo en unos días ya salgo para allá, porque es importante esto, ¿no? Digo, hay otras organizaciones como ALBA, ¿no? Que les decía, ALBA, la Alianza Bolivariana Tratado de Comercio de los Pueblos, pero también surgió ALBA Movimientos, ¿no? En donde es una alianza de los movimientos sociales, en donde generalmente están en comunicación y en diálogo, son cerca de 300 movimientos de todo el continente, y que se han estado incorporando también incluso de África, de Asia, de Europa no lo tengo claro, pero hay varios movimientos sociales en ALBA Movimientos, que no solo es de América Latina, ¿no? Entonces sí hay otras formas también de entender la integración, y en México me queda clarísimo, vamos muy, muy, muy atrás, ¿no? O sea, creo que esto de primero mirar al sur ya es los primeros pininos de mirar al sur, que se han hecho bien, creo yo. Hay otros que no tanto, pero creo que todavía nos falta hacer una política exterior entre los pueblos que en otros países como Venezuela, como Bolivia, al menos sí se estaban contemplando. Bueno, pues gracias a Lina, la tenemos que despedir porque ya está apresurada en el espacio que decíamos de la asamblea. Le agradecemos mucho a Lina por este espacio, sabemos que andas imparable y bueno, nada más, enseguida que ella se retire, voy a dar la participación que quedó pendiente para un cierre en este espacio. Pues muchas gracias, Alina, por estos minutos que nos has dado. Sabemos que estás corriendo y decirle al compa que preguntaba sobre las asambleas, esta de la que viene Alina fue autogestiva, no la hicimos desde el instituto, de hecho fueron pobladores de la comunidad de San Bartolomé Chicomulco los que solicitaron la asamblea, se autoorganizaron y pues como siempre cuando eso hacen el llamado, allá anda Alina y Tati y los compas de Sochi, nada más. Vale, gracias Alina. No, hombre, gracias a ustedes y prometo venir aquí otra vez las veces que sean necesarias. Agradecerle también pues que se están reuniendo pues para dar estas discusiones que son fundamentales. Entonces, pues un abrazo a todos y todas, compas. Les mando un abrazote y pues estamos ahí en comunicación. Gracias, Alina. Bueno, pues vamos a dar el cierre, le vamos a pedir, había una manita por ahí levantada, Fernando, y si alguien más quiere hacer un comentario, yo solicitándoles que sus comentarios que hagan finales también vayan enfocados a dar alguna alternativa de acción en comunidad o en donde están nuestros espacios para que podamos ir dando algunos visos de organización. Venga, creo que era Fernando. ¿Fernando? Sí, Va. más que nada una pregunta que le iba a hacer a Lina, pero esta pregunta la voy a transformar en una propuesta y en el espacio, ¿no? Ella hablaba, por ejemplo, del tema de la unidad, que a mí también me parece que es un tema importante,
que se tiene que discutir más. ¿Qué tipo de unidad y cómo van a ser los pasos para poder mantener un diálogo dentro de esa unidad? Es algo que no hemos visto, por ejemplo, por parte del instituto, ¿no? ¿En qué espacio se va a poder dar un diálogo? ¿Con qué criterios para poder establecer acuerdos de unidad? Creo que ese es algo hacia lo que debemos de transitar como movimiento, y el instituto podría ser un buen espacio para abrir este diálogo, no un diálogo así abierto que cualquiera pueda opinar lo que sea, sino un diálogo estructurado con aquellos que tienen una visión distinta de lo que está ocurriendo y que pueda establecerse un espacio físico donde las personas puedan participar, se pueda dialogar sobre eso, pero no solo dialogar, sino poder llegar a acuerdos sobre cómo tenemos que establecer un proceso de unidad. Y no esta narrativa que ya mencionaba Lina de la unidad a toda costa, ¿no? Que tenemos que unirnos porque las condiciones así lo dan y no importa si pasamos por encima de los que piensan diferente, tenemos que estar unidos y avanzar hacia adelante. Creo que esa narrativa ha sido una narrativa histórica de la izquierda y que ya sabemos que no ha llegado a buenos términos nunca, ¿no? Porque siempre se pasa por encima de los más débiles en ese sentido, ¿no? Los que se encuentran representados no consideran la situación que están pasando otros sectores. Eso como primer momento. Otro tema importante que le quería preguntar a Alina sobre el relevo generacional, o sea, cómo establecer mecanismos que permitan enlazar a los relevos generacionales con los puestos de representación en caso de que aquellos que quieran establecer o caminar hacia un puesto de representación, cosa que hemos visto actualmente en el movimiento muy limitada, ¿no? Sí existen casos de compañeras y compañeros que vienen del movimiento y que transitan hacia un proceso de elección popular, pero no es en todos los casos y tampoco existe un mecanismo que vincule, por ejemplo, a gente del instituto que quiera participar de esos espacios y que los pueda ya en un proceso de formación dirigir hacia un proceso representativo en sus comunidades. Tenemos que discutir también ese tema porque hay una ruptura y es una queja muy directa de muchas personas, lo he visto, sobre qué proceso propone el instituto para que puedan ser votados o representados. Y por último, ya para terminar, es el asunto de este ejercicio de las asambleas, cómo darle continuidad, lo que decía Miguel, ¿no? A lo mejor es un primer ejercicio nada más de diálogo, ¿no? Por así decirlo, pero cómo darle continuidad para que se vuelva un proceso vivo. Eso es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Lo que ocurrió con las asambleas que se hicieron para el proyecto de nación. Fue un ejercicio interesante porque la gente participó con sus ideas de lo que consideraban que debería incluirse dentro del proyecto de nación, pero se quedó solamente en esos espacios, ya no transitó, ya no supimos qué salió de resultado de las propuestas que hizo la gente, cómo se construye un plan de lo que propone la gente y sobre todo cómo lo asume el nuevo gobierno como un plan propio. Porque lo que vimos es que nunca vimos ese proceso en que terminó y luego ya no vimos que el gobierno actual, el que va a entrar en funciones en el mes de octubre, cómo va a asumir ese proyecto. Ya no lo vimos. Lo que yo vi, a lo mejor estoy equivocado, es que el gobierno entrante hizo su propio proyecto aparte, con una mesa de expertos en los temas. Hicieron mesas de diálogos con expertos y desde ahí salió un plan, pero el plan que se planteó desde las bases, desde las comunidades, ya no tuvo un eco en ese segundo plan. Entonces, algo que se tiene que seguir discutiendo, porque no podemos dejar procesos populares truncos, en donde la gente está participando, pero nada más hasta cierto nivel, y después ya no transita hacia un proceso de decisión. Creo que son debates que se tienen que dar. Yo plantearía que el instituto debería ser el lugar donde se pueda abrir ese debate internamente, sin hacerlo público, ¿no? Simplemente una convocatoria en la cual la gente pueda llegar y participar, y de ahí se puedan establecer algunos márgenes de debate y también de conclusiones sobre ese debate. Gracias. Gracias, Fer. Adelante, Gis, hasta por 4 minutos. Vas. Y rápidamente, retomo lo que comenta Fer. Es necesaria la formación política, es básica la formación política, porque respecto a las charlas que hicimos, asambleas o foros del proyecto de nación, algunos de nosotros nos tocó conjuntar todo eso por estados, ¿no? La Ciudad de México, Tamaulipas, etcétera, etcétera, y vimos las relatorías que llegaban desde todo el país y no eran relatorías, o sea, llegó el compañero moderador y se sentó en una silla y le dio la palabra a 5 personas y después se cerró la sesión y recogimos todas las sillas. Esas eran las relatorías. O sea, nosotros pensábamos cuando nos las entregaron que íbamos a hacer un trabajo así fenomenal de conjuntar temas y todo esto y no había una relatoría
de tal asamblea o de tal foro o de tal discusión. Entonces, la formación política es esencial, que también conlleva precisamente en este ejercicio de hacer una relatoría. Creo que falta muchísima organización porque también ayer me tocó charlar sobre los documentos básicos de Morena y había muchas quejas en esta región, esto, en esta región, otro. Yo les dije, haciendo un ejercicio de honestidad, compañeros, ¿cuántos de nosotros hemos dado lectura a los documentos básicos? Y de 155, 5 habían hecho eso, ¿no? Compañeros, ¿cuántos de nosotros tenemos un círculo de estudio, tenemos un comité de defensa o de protagonistas de la 4T o un comité de lo que sea en nuestro barrio, en nuestra colonia, para hacer las transformaciones necesarias en esos espacios, las discusiones, los análisis? Pues también 5 de 150, ¿no? Entonces, creo que es muy necesaria la formación política, es esencial, no solamente en este espacio, sino pues, replicar las discusiones que damos aquí en nuestra comunidad, o sea, un círculo de lectura, en fin, ¿no? Si quieren virtual, porque aún el sistema sigue explotando al pueblo trabajador, porque es muy difícil exigirle a las personas que después de unas jornadas laborales o todas las preocupaciones que se tienen, porque aún con este gobierno no se alcanzan pues tener todas las necesidades básicas, ¿no? A satisfacerlas, pues sí darnos ese tempito por lo menos para ver el bosque y no solamente el árbol, y de que sí ha habido avances, compañeros, que el salario mínimo que veíamos muchos de nosotros, bueno, yo empecé a trabajar en 1988 y siempre lo recuerdo, que el salario mínimo, el aumento era de unos 50 centavos, 2 pesos, y ahí nos quedábamos, ¿no? Y también vimos este retroceder en cuanto a derechos laborales, donde se pierde todo esto y se instala este outsourcing de muerte. Entonces, creo que necesitamos también lo que decía Ubiña, ¿no? Una crítica y una autocrítica, y también hacer propuestas y también hacer acciones, tener acciones que nos permitan también a nosotros, pues, ser participantes, ser protagonistas, que es lo que se trata esto, ¿no? De una democracia participativa. Entonces, pues yo dejaría ahí que tenemos muchas, muchas tareas por hacer y la formación política es esencial. Análisis de coyuntura, precisamente para ver por qué sí esta unidad y por qué en esto no. Entonces, todo esto se tiene que dar y también creo que se tiene que dar en un tiempo. O sea, yo les comparto rápidamente que fui a Magdalena Contreras, que ahí se manifestaron los compañeros en contra de, porque ya en febrero se veía, o sea, ya estaba ahí la candidatura de Sergio Mayer, y esto se vuelve viral hasta que quién sabe quién lo hace viral cuando ya se haga, cuando ya se llevó a cabo el proceso electoral. Entonces, yo les decía, declarar es bueno, pero hacerlo a tiempo es mejor, ¿no? En ese eslogan. Entonces, ahí lo dejo. Mucha responsabilidad. Gracias. Gracias, Gis. Bueno, pues finalmente agradecer que las voces se hayan escuchado. A mí me parece que estamos en la misma dinámica, por lo menos en el tema de clase, aquí no hay nadie perdido, y creo que un poco lo que Alina nos está invitando pues a pensar es en estas estrategias de vinculación. Yo les haría esta propuesta final. Hay muchos materiales circulando por internet, todo el mundo debe tener sus descargas llenas de PDFs, pero ¿cuándo hacemos algo diferente? Cuando hacemos una actividad, un taller que pueda ir propiciando este tema de las asambleas, que es relevante de lo que menciona Miguel, pues es que en ese nivel estamos de organización barrial, o sea, no es un tema solo de Morena, sino que la gente solo se ha reunido tradicionalmente cuando hay una coyuntura, falta de agua, etcétera, se reúnen y se van cuando termina el punto. Entonces necesitamos reactivar las asambleas de barrio como un espacio de toma de decisión. Esto lo decía Taibo al inicio de Morena. Empezaba a ser un proyecto cultural para la Ciudad de México y decía, sería maravilloso tener en cada colonia un padrón de gente, pues que los que tienen oficios, los que tienen ciertas profesiones, y cuando haya necesidad de recurrir a ellos, pues saber que son los primeros a los actores que vamos a convocar, y que de ahí, de esas asambleas de barrio, salieran los consejeros de Morena. O sea, era una propuesta realmente colectiva y popular. Desafortunadamente, bueno, no lo sé, afortunadamente llegó al Fondo de Cultura, pero desafortunadamente él no llegó a la Ciudad de México con el gobierno de Claudia.
Ahora, otra propuesta que hacía Eduardo Cervantes, que al principio coordinó los trabajos de la formación política en la Ciudad de México, pues era muy enfático al decir, quienes quieran participar del Instituto Nacional de Formación Política deberán renunciar a cargos para que no sea esto un trampolín y se estén solo capacitando para irse a una candidatura. Dijo, ya basta de diputados y candidatos, ¿no? Entonces también tenía un sentido ético esta renuncia a un cargo. Y cuando hablan también de la falta de liderazgos o cuando dicen que faltan cuadros y que se fueron al gobierno, eso tampoco es real. Cuando vamos a los cursos básicos en tu colonia o cuando vamos a los espacios de foros de las comunidades, escuchamos gente jóvenes con un liderazgo tremendo y con actividades. Porque en eso también le doy la razón al compa Miguel cuando dice, nos está faltando una estrategia cultural de la 4T. Y nuevamente este sexenio nos lo va a quedar a deber. O sea, no solo Frausto fue una decepción para los gestores culturales y para la batalla cultural de la 4T, sino que vuelve a repetir un gabinete blanco, un gabinete alejado de la comunidad, pero entonces, ¿qué nos resta? Ya si esto se está dando de esa manera, pues nos resta tomar las plazas públicas, nos resta tomar y hacer talleres, aunque no sean los mejores, aunque no sean perfectos, vamos construyendo y compartámoslos y probemos, no sé, de pronto alguien aquí tiene esa facilidad de un taller para, no lo sé, toma de la palabra, para crear una asamblea, para, no lo sé, cualquier otra de esas actividades nos pueden servir para ir practicando y convertir entonces ahora sí el poder popular en otra cosa. ¿Y por qué no compartirlo con nuestros compañeros de Cuba, con los que están haciendo cosas en Venezuela, los que están en Chile? Todo eso lo podemos hacer mediante la virtualidad. Aprovechemos eso mientras pues no tengamos condiciones de movilidad y también si ustedes conocen a alguien de esos países que les visite, pues invítenlo al espacio, a este espacio o a otro para poder dialogar con las personas. Eso podría ser un primer paso a lo mejor para ir ensayando esta vinculación de hermandad latinoamericana. Bueno, pues ya sin más, perdón, sí, adelante, Fer. No, muy rápido, perdón que te interrumpa, pero es que esto de que dices es importante. Sobre todo el tema de los espacios, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se propuso lo de la presentación del libro de Víctor y lo hicimos en un espacio autogestivo, ¿no? Y eso nos obligó como a hacer varios procesos ahí de trabajo. Creo yo que no debemos de dejar eso, no, a lo mejor no es diario, pero no dejar esos espacios que nos prestan de alguna manera y que podemos hacer ahí algún tipo de actividad, ¿no? Presentamos por ahí la revista Conciencias en algún momento. Decirle también a los nuevos compañeros que si ustedes en algún momento tienen alguna propuesta, pues que nos la platiquen y nosotros buscamos la manera de poderla llevar a cabo entre todos, ¿no? Ese espacio que nos prestaron ahí en el centro de Tláhuac, que está muy bien, es un espacio cultural y que ahí podemos plantear todavía actividades. Eso es bueno. Gracias. Pues sí, finalmente la propuesta siempre va a ser la colectivización de la toma de decisiones. Bueno, pues sin más, vamos a concluir esta sesión. Agradecemos su atención, su estancia y pues que nos sigan escuchando. Recuerden que vamos a estar en YouTube y en podcast. Gracias.